Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 10 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a desarrollar como tema Fundamentos de la Comprensión Lectora 2, específicamente intención comunicativa y contexto. Veamos lo que nos dice esta primera parte teórica. La intención comunicativa es el propósito u objetivo con que el emisor construye el mensaje. No obstante, la intención comunicativa no tiene que ver únicamente con el emisor. El propio receptor la intuye al escuchar o leer el mensaje, la deduce del contexto o la presupone a partir de sus propias experiencias, por lo que su papel en la comunicación no es pasiva. Esto permite que la interacción comunicativa no se limite al sentido estricto de lo dicho, sino que abarque también diversos aspectos pragmáticos de la comunicación, como el contexto, el énfasis, la gestualidad, entre otros. Pues bien, entonces, en este fragmento que acabamos de leer, lo explicamos de la siguiente manera y que tiene que ver con lo iniciado ya en la sesión anterior. Cuando hablamos de la intención comunicativa, ya basándonos en función de una comunicación textual, ¿no? Ubicándonos en el curso, es decir, donde el emisor del mensaje, es decir, del texto, bueno, es un autor, es un redactor. Esta intención comunicativa, em, como bien se dice ahí, no tiene que ver únicamente con él, ¿no? Es decir, esta intención comunicativa se plasma obviamente en el propósito que quiere conseguir el emisor en el receptor o receptores. Fíjense que ese es, digamos, una base en la comunicación, ¿no? Todo emisor que se comunica hacia un receptor o receptores tiene una intención, siempre, ¿no? Y entonces, estas intenciones, como lo veníamos conversando ya desde la sesión pasada, em, van a permitir que los lectores, los receptores, interpreten, deduzcan, ¿no? ¿Cuál ha sido esa intención del autor del texto a partir de esa lectura que han hecho? Es decir, esta respuesta que vamos nosotros a marcar cuando se nos pregunte cuál ha sido la intención comunicativa del autor, no lo vamos a encontrar de manera explícita, ¿no? En el texto. Esta intención comunicativa va a ser un proceso que tengamos que hacer los lectores a partir de una comprensión global del texto, pero va más allá de la comprensión global de ese contenido, sino se enmarca en, bueno, ese contenido que lo hemos comprendido perfectamente. ¿Qué nos hace suponer? ¿Cuál ha sido el propósito general o global por las características que tiene todo ese contenido? Bueno, si es un contenido objetivo, ¿no? Donde se registra claramente, ¿no? Ese propósito de entregar la información lo más fiel a los hechos,
seguramente la intención del autor ha sido informar algo. Si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Luego de leer todo un texto, que de manera persistente el autor de ese contenido ha estado, digamos, brindándonos errores, ¿no? Inconsistencias de repente en torno a un suceso, en torno a algo explícito que se esté presentando en el contenido. Probablemente, ¿no? La intención, dado que nos damos cuenta de eso, ¿no? Su intención es observar errores, ¿no? Cuestionar algunas cosas. Repito, de cualquier elemento u objeto que se presente, bueno, la intención ahí no va a ser informativa, ¿no? Porque está obviamente dando cuestionamientos, observar. Entonces, podría ser de repente cuestionar, ¿no? Observar u otro. Entonces, con estos ejemplos que estoy dándoles, nos debe quedar claro que esta pregunta es una pregunta que nos lleva a una respuesta por inferencia, ¿no? Y esta respuesta por inferencia, ¿no? A partir de lo leído, va a permitir también que nosotros podamos hacer ese proceso de manera exitosa, siempre y cuando a lo largo de la lectura nos vayamos dando cuenta de estos elementos, ¿no? Lo que les decía, si estoy dándome cuenta que es un documento en donde se nos están, imagínense, ¿no? Dando recomendaciones de manera muy puntuales para no contagiarnos, ¿no? De repente, ¿no? De un nuevo virus, ¿no? Se nos dice qué hacer para protegernos. Bueno, se nos está informando nada más, ¿no? Pero esos elementos yo tengo que comenzar a detectarlos en el proceso de lectura, ¿no? Ah, bueno, esto está siendo muy objetivo, muy puntual, muy preciso, no hay subjetividad, no hay otra cosa, ¿no? Entonces, eh, hacemos lo propio cuando estamos en otro texto y de repente desde el comienzo nos damos cuenta que el autor ingresa al campo de la subjetividad, pero no para criticar o para señalar errores, sino de repente para describir una escena, describir un paisaje, de repente con características y obviamente valoraciones muy personales, ¿no? Entonces, ahí obviamente nosotros sabemos que la descripción está muy vinculada a lo subjetivo, porque cada persona pues describe, ¿no? Desde su mirada, desde su sentir. Entonces, con esto hay que tener claro que esa intención comunicativa, ¿no? Ya sea de informar, escribir o cualquier otro o verbo que se presente, lo tenemos que enmarcar, ¿no? Dentro del proceso de la lectura en el contexto que nos está dando justamente la información del mismo. Es decir, el contexto, la información que se nos va dando a lo largo del relato nos permite ubicarnos en un lugar, nos permite ubicarnos en un aula de clase, nos permite ubicarnos de repente no en una calle del centro de Lima, nos permite ubicarnos en una plaza pública, nos permite ubicarnos de repente en un salón de la iglesia. Es decir, por esos elementos que se nos van dando y por los elementos también con que se va construyendo, ya sea a partir de citas, ya sea a partir de apreciaciones, ya sea a partir de repente de algunos otros elementos que forman parte de ese contenido, ¿no? Quién dice, cómo lo hice, ¿no? Las expresiones, ¿no? Eso lo vimos la sesión pasada, nos permite darle un contexto a ese mensaje. Es más, podría ser que estemos frente a un texto
en donde, bueno, se nos da cuenta de algo, pero en ningún momento, ¿no? Se nos menciona el lugar. O sea, se nos describe la escena, se nos describe lo que hacen los personajes, pero no se nos dice dónde están. Entonces, una pregunta que podría plantearse es que determinemos, ¿no? En este caso, el contexto en donde se ha dado el proceso de comunicación. ¿Cuál es el contexto en el que se da, ¿no? el desarrollo de ese contenido? Si ustedes me están siguiendo, esa respuesta va a ser por inferencia. ¿Por qué? Porque en el contenido, les acabo de decir, nos describen la escena, nos describen lo que se hace en ese lugar, pero no nos dice el texto de manera explícita dónde se está. Nunca en el texto se nos dice estamos en un aula, no estamos en la iglesia, estamos en una plaza pública, no, no nos lo dice. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta por esos elementos, esos recursos informativos, ¿no? que se nos va dando a lo largo del texto? Entonces, ahí vamos a poder inferir el lugar, ¿no? Si yo describo en estos momentos en un texto, ¿no? que la profesora hay una profesora que está repartiendo hojas, ¿no? a los alumnos, los estudiantes están un poco preocupados, tienen solamente en sus manos un lapicero, ¿no? y algunos útiles básicos y presurosos, ¿no? comienzan a responder el mismo, mientras que la profesora se pasea de un lado a otro mirándolos. Por esa escena que les estoy dando, ¿no? Si les preguntara, ¿no? ¿Cuál es, en este caso, el contexto en el que se da, ¿no? La comunicación, es decir, este relato, ¿no? que nosotros estamos dando, obviamente de manera escrita, lo estoy haciendo de manera oral, obviamente que por toda esa escena vamos a poder determinar, habría que ver las alternativas, bueno, que están en un aula de clase dando examen, ¿no? O haciendo una prueba, bueno, habría que verlas, pero yo no puedo pues decir, bueno, que están en el campo. ¿Por qué? Por los elementos que se dan, pero que en ningún momento mencionan el lugar. Entonces, con esto les estoy prácticamente diciendo que cuando se nos va a formular, por un lado, la pregunta por intención comunicativa, es decir, la pregunta tipo básica va a ser ¿cuál ha sido la intención comunicativa, el propósito de comunicación del autor? Esa respuesta va a ser inferida siempre. ¿No? ¿Por qué? Por lo que les dije hace un momento, yo tengo que leer todo el texto y me doy cuenta, ¿no? ¿Cuál ha sido ese propósito? Informar, describir, cuestionar. Vuelvo a repetirlo. Pregunta por intención comunicativa, ¿sí? Ustedes, como tip, tienen que focalizarse en los verbos. Ustedes van a ver que las respuestas, las alternativas, perdón, cuando se pregunta por intención comunicativa, comienzan con un verbo, ¿no? Toditas las alternativas. Entonces, como tip, para no distraernos con lo que dice después del verbo, que eso nos puede llevar unos minutos, acá el tip es concentrarnos en ese primer verbo. Entonces revisamos verbo A, B, C, D, E, que es con lo que comienza. ¿No? Y si hemos hecho obviamente una lectura atenta, nos vamos a poder dar cuenta, bueno, si el autor ha informado, ha criticado, ¿no? Ha hecho un llamado a la reflexión, en fin. Podría ser que salga automáticamente, ¿no? Muy claro. En otras cosas, de repente, este tip nos puede dejar entre dos alternativas. Bueno, ahí viene ya el detalle de leer el resto, ¿no? Pero ya reduje las alternativas. Entonces,
la pregunta por intención comunicativa siempre se va a inferir. Ahora, acabamos de decir que existe otro tipo de pregunta, ¿no? En donde se nos va a decir, bueno, determine, ¿no? El contexto, ¿no? En el que se dio el proceso de comunicación o en el que se enmarca el texto, bueno, dependiendo cómo se plantee la pregunta, ¿no? Pero ahí no, si se nos está preguntando eso, no determine el contexto de comunicación, el contexto donde se desarrolla, ¿no? Lo plasmado en el texto, significa que el texto no nos está diciendo el lugar, significa que el texto nos está describiendo la escena, la situación, ¿no? Pero no se nos dice, por ejemplo, qué. O sea, no se nos dice en este caso el lugar, perdón, ¿no? O sea, dónde se está dando la situación. Y eso lo vamos a tener que inferir. ¿A partir de qué? De la escena, de los elementos, de los recursos, de qué dicen, cómo lo dicen, ¿no? Y podría ser que dentro de las alternativas, ¿no? Como ustedes ven, tengamos distractores y nos pongan dos alternativas que tendríamos que ahí lidiar muy minuciosamente para ver cuál es la que mejor calza a partir de la escena narrada. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a la actividad. Tenemos el siguiente ejercicio, determine la intención comunicativa del siguiente texto. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta y nos dice, la intención comunicativa del autor del texto es... La C. Muy bien, alternativa C. Exponer la atracción por el poder en algunos mandatarios latinoamericanos. Claro, y es que eso es lo que hace el texto, ¿no? Expone cómo a algunos mandatarios latinoamericanos les resulta difícil dejar el poder. Por ello, se valen de diferentes recursos, ¿no? Para seguir manteniéndose en sus cargos. Muy bien. Pregunta 2. Respecto del caso de Lula, la intención comunicativa del autor del texto busca centralmente... La D. Muy bien, de dado. Describir la verdadera intención política del mandatario brasileño. Claro, aquí el autor sostiene que Lula señaló que se siente en condiciones para aspirar por cuarta vez a la presidencia, ¿no? Ante ello, pues interpreta la intención de aquel como una dificultad de dejar el poder, ¿no? Más no como un beneficio político para Brasil. Muy bien, pregunta número 3. Con relación al caso de Morales, la intención del autor se centra en... La B. Muy bien, B de bueno. Desvirtuar los discursos políticos que intentan justificar la reelección constante, ¿no? Fíjense, ahí el autor comprende que la justificación de Morales configura eso, ¿no? Un discurso político arbitrario, ¿no? Pues la norma jurídica señala que la reelección presidencial pues no es un derecho humano, ¿no? Por eso tenemos B de bueno. Muy bien, vamos, fíjense, se han dado cuenta, ¿no? Ya este primer caso es un ejemplo que ya lo han visto ustedes, ¿no? Intención comunicativa, verbos, ¿no? ¿No? Intención comunicativa, ¿no? La pregunta 2, fíjense, eso lo ponen por en medio, ¿no? La expresión intención comunicativa. Si ustedes tienen que ver, ¿no? La intención del autor, ¿no? Es exactamente lo mismo, no siempre va a empezar, ¿no? Como lo tenemos en la primera pregunta, y ya saben, todos han acertado esto, ¿no? Y de manera rápida nos ayuda esta concentración, ¿no? En la primera parte de los verbos. Muy bien, vamos a pasar entonces a comprensión lectora. Por favor, leemos y resolvemos. Adelante.
Bien, vamos viendo la primera pregunta. La pregunta 4. La intención principal del autor del texto es... La Muy bien. A. Explicar el concepto de ciencia normal de Kuhn y los efectos de su contrastación. Efectivamente, el texto se centra en desarrollar eso, ¿no? El concepto de ciencia normal postulado por Thomas Kuhn, cuando puede ser objetado o no a partir de la contrastación. Muy bien. Pregunta 5. En el texto, el vocablo rompecabezas alude a una... C. Muy bien. El término rompecabezas hace referencia pues a un problema científico, ¿no? Otra forma de expresarlo es, bueno, cuestión, ¿no? Una cuestión científica. Por eso es la C. Muy bien. Pregunta 6. En relación con el rol de la contrastación, ¿es incompatible con el texto aducir que? La D. Muy bien. De dado. Siempre somete a un análisis riguroso al modelo científico normal. Bueno, la D es incompatible. Y es que la contrastación analiza el papel del investigador particular cuando se examinan dos teorías, ¿no? Dos teorías que son parte de la ciencia normal. En este sentido, no siempre somete a un análisis riguroso al modelo científico normal. Por eso tenemos de dado. Vamos a la siguiente pregunta. Se infiere que para Popper el motor de la investigación científica es guiado por... La B. Muy bien, B de bueno. Las distintas contrastaciones que se hacen sobre la teoría científica. Efectivamente, aquí el autor del texto señala que desde un punto de vista popperiano, su análisis debe concentrarse en la contrastación. En efecto, se infiere que para Popper la contrastación era un paso determinante en la investigación científica. Claro, sin contrastación, ¿cómo llegamos a una verdad? Muy bien, pregunta 8.
En términos de Kuhn, si la contrastación arrojara el fracaso de una de las propuestas de la teoría de la evolución, entonces La A. muy bien, A. En ese contexto sería negativo para el prestigio de los científicos particulares. Y es que, según Kuhn, si se analiza dos propuestas de un mismo modelo de ciencia normal, los resultados negativos siempre afectarán al investigador particular, mas no al modelo en sí, no al modelo mismo. Por eso tenemos alternativa A. Muy bien. Vamos ahora a la sección B. Fíjense esta segunda parte, ¿no? Contexto filosófico, donde han habido también 4 preguntas. Tienen algunas de ellas también preguntas de intención, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a la siguiente sección, sección B. Leemos, por favor, texto 1. Adelante.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es el tema cardinal del texto? La E. A ver, revisamos, por favor. La Muy bien. A. Las percepciones sobre la culpabilidad de la delincuencia en Perú. Vemos efectivamente que el texto describe las distintas percepciones de culpabilidad que han desarrollado los peruanos en el contexto de una alta criminalidad que vivimos, ¿no? Se percibe que desde la presidenta, ¿no? Hasta los alcaldes se hallan pues los culpables de esta situación. Por eso tenemos respuesta A. Pregunta número 2. En el texto, el término sangriento connota. la E. Muy bien. Respuesta E. Peligroso. El término sangriento califica al contexto inseguro que vive el país. En ese sentido, pues peligroso es una noción precisa que lo reemplaza. Muy bien. Tenemos luego pregunta 3. Sobre las opiniones presentes en la infografía se infiere que, La B. a ver, revisamos por favor. A ver, respuesta a la pregunta 3.
La respuesta para la pregunta 3, chicos, sería C. No se responsabiliza a Dina Boluarte, pero sí al gobierno, ¿no? Si bien las respuestas no responsabilizan directamente a Dina Boluarte, sí, obviamente responsabiliza a diversas entidades del gobierno peruano, tales como la policía, las municipalidades, el INPE y el Ministerio del Interior. Por eso tenemos C. Vamos a la pregunta 4. ¿Resulta incompatible con lo expresado en el texto y en la infografía señalar que? La D. Muy bien, de dado. Las opiniones vertidas por los peruanos no tienen un asidero en la realidad, totalmente incompatible, ¿no? Las opiniones o percepciones de los peruanos plasmadas en el texto y la infografía, bueno, se basan en las distintas experiencias fácticas sobre la criminalidad, ¿no? Las personas opinan a partir de lo que sucede y viven en la actualidad, no a partir de la imaginación, ¿no? Por eso tenemos respuesta D. Pregunta 5. Si el Congreso no tuviera la directriz de protegerse contra los delitos de corrupción, entonces, La A. muy bien, alternativa A. Gozaría de un mayor prestigio que posee actualmente. Claro, debido a que el Congreso ha promulgado distintas leyes para protegerse contra los delitos de corrupción, ¿no? Ha favorecido pues a muchos delincuentes, ¿no? Que apelan a las mismas leyes. Entonces, en efecto, pues gozarían de un mayor prestigio si no hubieran aprobado, lógicamente, estas medidas, ¿no? Estas normas. Muy bien, vamos entonces ahora al siguiente texto. Tenemos el texto número 2. Ok, vamos leyendo, desarrollando texto número 2. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la respuesta de estos textos. Nos dice, pregunta 1, la discusión de ambos textos gira en torno a... La A. Muy bien, alternativa A, los efectos de uniformizar los usos horarios a nivel mundial. Efectivamente, este texto dialéctico muestra, por un lado, los aspectos positivos de tener una única hora, ¿no? Por el otro, evitar, bueno, posibles problemas, ¿no? Muy bien, pregunta 2. En el texto la palabra prestar es equivalente a... La A. Muy bien, respuesta A, brindar. El término prestar equivale pues, ¿no? A dar o en este caso pues brindar. Bien. 3. Sobre la base de postura del texto A se colige que el cambio de usos horarios... La B. A ver, revisamos. A ver, revisamos. No es B y creo que por ahí dijeron también dado, tampoco es dado. La C. Ok, C. Puede deberse a motivos de diferente índole. Claro, el cambio en Venezuela respondió a un aumento de productividad y en China, ¿no? A un tema de unificación. En síntesis, a partir de esto, bueno, fueron motivos de diferente cariz, ¿no? Diferentes motivaciones. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a un argumento acorde con la posición del texto B? La C. Muy bien, respuesta C. Ostentar un único horario mundial traería mayor productividad y eficiencia. Claro, el texto afirma que el cambio de usos, ¿no? Nos dice explícitamente, traería más productividad y eficacia. Lo dice explícitamente, ¿no? Por eso tenemos respuesta C. Pregunta número 5. La pregunta 5 nos dice, si se demostrara fehacientemente que las personas, independientemente del horario, se valen de la posición del sol en el lugar donde se encuentren para realizar sus actividades, entonces, La C. a ver, revisamos, por favor.
A ver, respuesta 5. No hay ninguna propuesta para las 5. La Bueno, B. sería, perdón, La B. no, no es bueno. La respuesta acá sería A. Aquello constituiría un argumento contrario al planteamiento del texto A. Acá efectivamente el argumento de que independientemente del horario, la gente se rige por el tiempo solar, lo plantea el autor del texto B para refutar la posición del texto A. Una de las sugerencias, sin que sea una regla, ¿no? Por ejemplo, para las respuestas de este tipo de textos argumentativos, tratemos siempre de ir en línea en función de las alternativas. Es una recomendación, una tipo tip. Quedarnos con la alternativa que nos hable del argumento que se sostiene o del argumento que se debate, no lo opuesto o lo que reafirma, ¿no? Que va a estar de una u otra forma más vinculado a la tipología de textos, ¿no? Porque esta es una tipología de textos obviamente dialécticos, pero cada uno de los textos, texto A y texto B, tiene argumentos para defender su punto de vista, ¿no? A partir del tema. Entonces, repito, sin que sea una regla, pero tenerlo en cuenta, tenemos este tipo de alternativas. Siempre, por lo menos, incidir, revisar estas alternativas que incidan en esto, ¿no? Argumento contrario, ¿no? Opuesto a alguno de los autores o reafirmar de repente la posición, ¿no? En algún punto de ambos, ¿no? Esto para que no, repito, en el sustento de que venimos de textos que cada uno son argumentativos. El argumento es lo que finalmente sostiene un punto de vista a favor o en contra. Entonces, repito, como tip, como recomendación, sin que sea una ley, ¿no? Pero nos ayuda a discriminar, nos ubiquemos ahí, ¿no? Entonces, fíjense cómo esa alternativa va justamente en línea con lo que les estoy indicando. Ok, chicos, muy bien. Vamos entonces ahora al texto 3. Por favor, leemos, resolvemos.
Chicos, por favor, tomen nota de las claves para este texto 3. Tenemos respuestas 1, dado, 2, enano, 3, dado, 4, casa, 5, avión. Tenemos luego en la separata C, texto en inglés, passage 1, pregunta 1, avión, 2, bueno, 3, casa, 4, casa y 5, bueno. Muy bien, de esta manera cerramos la sesión del día de hoy y simplemente recordarles, chicos, que no dejen de lado, ¿no?, el subrayado de palabras nuevas. Y bueno, estos últimos temas de situación comunicativa, contexto, que aparentemente es sencillo, fíjense, nos lleva ya a un campo de la inferencia. Así que hay que repasar, tener en cuenta, anoten también algunos tips que vamos a ir dando en adelante. Y bueno, nos encontramos la siguiente clase. Un fuerte abrazo. Hasta la siguiente semana.